Bueno, bienvenidos de vuelta. Vamos a hacer un pequeño resumen acerca de las leyes de Kepler y a avanzar un poquito más en la parte de la ley de gravitación universal. Y bueno, rápidamente recordamos aquí las leyes de Kepler. Vamos a avanzar en la presentación. Aquí tenemos la primera, en donde dice que los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica. Y recuerden que queremos matematizar, queremos representar matemáticamente bueno, siempre las leyes que encontramos o que enunciamos. Y recuerden que en este caso, puesto que la elipse que estamos observando es horizontal, y está centrada en el origen, la trayectoria de este planeta estaría dada por x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual con 1. Recuerden que esta es la forma rectangular y tenemos también una forma polar que ya trabajamos en una actividad en clase. Recuerden la distancia de en este caso de cualquiera de los dos puntos sobre el eje X, Y, perdón, hacia arriba o hacia abajo, hasta el centro de la elipse sería la letra B, ¿de acuerdo? Tenemos por ahí indicado la distancia focal, E por A, que normalmente la encontramos como C. Entonces C es A por E o E por A. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Depende del autor. A veces ponen primero la excentricidad, a veces deciden ir por orden alfabético y poner primero la A. Eso es cuestión de estilos. Según la ley de Kepler, dice aquí que el radio vector cubre áreas iguales en tiempos iguales. Este específicamente no lo vamos a representar matemáticamente en este momento, aunque sí vamos a mencionar que su representación matemática está relacionada con el cálculo diferencial e integral. Y finalmente nos vamos a la tercera ley de Kepler, en donde dice que el cuadrado del periodo, vamos a borrar esta parte aquí, dice el cuadrado del periodo orbital de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio entre el planeta y el Sol. Entonces regresamos a la presentación y donde decía inserte su ecuación aquí, vamos a escribir lo siguiente: el cuadrado del periodo será proporcional a el cubo de la distancia promedio entre el planeta y el Sol. Esta ecuación que tenemos ahorita en el rectángulo ya la discutimos en un video que probablemente ya vieron, o si no, los invito a que vean, donde se explica la relación entre las leyes de Kepler y la ley de gravitación universal de Newton. De cualquier manera, vamos a avanzar en esta presentación y vamos a recordar este detalle. La ley de la gravitación de Newton es una ley que nos describe la manera en la que interactúan dos objetos de masas m1 y m2. Si la leemos por aquí abajo, dice toda partícula de materia atrae a todas las demás con una fuerza directamente proporcional a las masas de las partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La manera de escribir esto, pues es la ecuación que tenemos ahí, donde G es la constante gravitacional de Newton, M1 y M2 son masas de dos objetos específicos que nosotros estudiamos y R es la distancia entre ellos. Recuerden que se usa R por bueno, pues llamamos a esta distancia normalmente radio vector, puesto que está relacionada con un vector. Esta ley está aquí indicado que fue publicada en 1687. Bueno, mucho cuidado con la letra mayúscula, G mayúscula y G minúscula, pues recuerden que como en muchos lenguajes de programación, esto es case sensitive, o sea, si tenemos una mayúscula, generalmente nos referimos a una cosa; si tenemos una minúscula, lo más seguro es que nos refiramos a otra. Entonces siempre hay que tener cuidado con eh, el, el- el uso de mayúsculas y minúsculas. Entonces recuerden que G es una medida de la aceleración debida a la gravedad que experimenta un objeto
en caída libre. Sus valores son diferentes, incluso en distintos puntos de la Tierra y por supuesto en diferentes planetas, ¿sí? G es una constante universal de gravitación y su valor numérico está dado por esta ecuación que tenemos por aquí, ¿sí? Es importante siempre checar las unidades, Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, y siempre, bueno, es usual utilizar tres cifras significativas, en este caso 6,67. Vamos a platicar un poco de la relación entre el peso de un objeto y la fuerza gravitatoria entre dos objetos, ¿sí? Vamos a pensar, como ya habíamos mencionado, el peso de un cuerpo es la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre él, ¿sí? Entonces vamos a relacionar estas dos ideas, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el peso de un objeto, la letra W es weight, está dado por masa por gravedad. El peso de un objeto es el producto de su masa por la gravedad, G minúscula. Ya vimos, bueno, no está en esta presentación, pero es un valor bastante usual, seguramente lo conocen, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, si nosotros imaginamos el planeta Tierra, por ejemplo, esta esfera y otra esferita por acá, pues naturalmente el peso de este objeto, W, será igual a la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre este objeto. Eh, ya vemos que la fuerza de atracción entre dos masas está dada por la ley de la gravitación universal, y entonces, pues como vemos que estas dos cantidades son iguales, pues nosotros las escribimos en forma de ecuación. Mucho cuidado, pues normalmente uno tiende a decir las igualamos, y esto suena un poquito arbitrario. Realmente no es que las igualemos, sino que son iguales, ¿cierto? Aquí notemos que m subíndice E es la masa de la Tierra y m solita sin subíndices es la masa del objeto que estamos considerando. Entonces, haciendo un poco de álgebra, aquí vemos que está m en ambos lados de la ecuación, la podemos cancelar y resulta que la gravedad, la g conocida como 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, está dada por la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra, y esta R sub E es el radio de la Tierra. Noten que aquí estamos exagerando un poco el tamaño de los objetos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una manzana y que está en la superficie de la Tierra, pues la distancia entre los centros de masa de la Tierra y de la manzana, pues serán básicamente el radio de la Tierra. La comparación será entre un radio y el otro, pues será aplastante la diferencia, ¿no? El radio de la Tierra será mucho mayor y la otra cantidad será prácticamente despreciable. Entonces, si ustedes tienen un poquito de tiempo, háganse esta cuenta, ¿sí? Podemos buscar en el libro, en algunas tablas, la masa de la Tierra, el radio de la Tierra y la G, bueno, ya la vimos en una diapositiva anterior, y pueden comprobar cómo esa G es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, como ya lo conocemos. Vamos a avanzar un poco más en los ejemplos, ¿sí? Aquí nos comenta el ejemplo que si el radio promedio de la Tierra es de 6,38 por 10 a la 6 metros y G es 9,80, ¿cuál será la masa de la Tierra? Entonces, para responder a este problema, retomamos la ecuación de la diapositiva anterior. En este caso, despejamos la masa de la Tierra y sustituimos los valores que nos han dado. Sustituimos a G minúscula, 9,80, sustituimos a R, en este caso nos lo dan como R mayúscula, sin embargo nosotros sabemos que es R sub E, es el radio de la Tierra, y el número G mayúscula también ya lo conocemos, hacemos las sustituciones correspondientes, metemos los valores en nuestra calculadora y obtendremos el valor de la derecha. Aquí mi recomendación en calculadora sería que ustedes calcularan 9,8 por 6,38 entre 6,67 sin tomar en cuenta estos dos numeritos, ¿sí? Estas dos potencias de 10. Una vez que ustedes meten eso en su calculadora y obtienen un valor, lo que procederán a hacer es a anotar ese valor
y después hacer el juego de leyes de potencias, ¿sí? El número que les dé, ustedes lo multiplicarán por 10, vamos a poner aquí un cuadrito vacío, por el número que obtuvieron. Ese resultado lo multiplicarán por 10 a la potencia 6 menos el negativo de 11. Recuerden que cuando yo tengo bases iguales, los exponentes se restan. Dado que el exponente en el denominador es negativo, pues yo tendré que restar menos 11 y el resultado final será el numerito que obtengan en la calculadora por 10 a la 6 más 11, 17. Ya ustedes verán que haciendo corriendo el punto decimal a la derecha o a la izquierda, según sea necesario, recuperarán el número que nos dan aquí en la presentación. Un momentito para que lo hagan, pongan pausa. Listo, comprobado. Si no, pregúntenle a su profesor y entonces continuamos. El movimiento de satélites normalmente uno lo puede entender como una caída libre constante. Ustedes habrán visto videos de astronautas que están en gravedad cero y pensarán que fuera del planeta, fuera entre comillas, la gravedad es cero. Sin embargo, lo que ocurre, la manera de interpretar lo que ocurre es que los objetos están en caída libre constante. Aquí tenemos un objeto muy alto y tenemos ciertas trayectorias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y estas trayectorias lo que representan es una caída de objetos. Noten cómo todas estas se asemejan a elipses, en donde el C sería el centro de la Tierra, que debería de coincidir con un foco, y todas las trayectorias son caídas libres. Por ejemplo, si nosotros estamos muy cerquita del dibujo que ahora puse en cuadrado, en cuadrado de color rojo, pues lo que veremos es algo muy parecido a una parábola. Sin embargo, a medida que nosotros aventemos el objeto más lejos, empezaremos a ver cada vez más y más y más una trayectoria más parecida a una elipse. Entonces, bueno, dicho de una manera más o menos chistosa, la trayectoria 3, pues es en principio una parábola, pero como que se le acabara el piso. Entonces nunca terminaría de caer el objeto, ¿sí? Y entonces la parábola se convierte en una elipse. Recuerden que la parábola, la elipse, la hipérbola son secciones cónicas, ¿sí? Entonces, bueno, de esta manera nos damos cuenta cómo la sección cónica en general representa a una trayectoria, una órbita que puede ser cerrada en el caso de una elipse, que puede ser abierta en caso de una hipérbola. Bueno, aquí el texto nos explica un poquito lo que acabo de comentar yo verbalmente y aquí hay un poco más respecto a este comentario. Aquí nos indica trayectorias 6 y 7 son órbitas abiertas. Bueno, en el caso de una órbita perfectamente circular, lo que ocurre es que bueno, como ya habíamos dicho antes, la Tierra atrae siempre al objeto que está orbitando a su alrededor, pues siempre con la misma fuerza, puesto que el objeto siempre está a la misma distancia. En este caso, aquí nos indican la distancia r. En este caso, la fuerza de atracción lo que va a generar es una aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces vamos así como nos dice aquí, la fuerza gravitacional de la Tierra proporciona una aceleración centrípeta que está dirigida hacia el centro de la Tierra en este caso, o hacia el centro del círculo de la órbita, que serían el mismo punto. Y entonces la aceleración centrípeta está dada por esta ecuación que presentamos aquí. B es la velocidad tangencial indicada en el dibujo con una flechita de color verde. La aceleración como vector está indicada con una flechita amarilla y la R mayúscula es el radio orbital. Recuerden que aquí en el dibujo estamos representando a la Tierra y a un satélite, pero podríamos sustituir el dibujo en el dibujo
al Sol en el centro y a cualquier planeta en la órbita. Si nosotros, de nuevo, recordamos la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza que se ejerce sobre un objeto es proporcional a la aceleración que experimenta en este objeto. Si nosotros entonces decimos que la fuerza que ejerce la Tierra sobre este satélite es la fuerza gravitacional, y recordamos también que la aceleración que experimenta este objeto es la centrípeta, pues la primera ecuación que estoy subrayando ahora se convierte en la segunda ecuación que pongo en rectángulo. Si nosotros sustituimos primero la ley de gravitación de Newton, obtenemos, recuerden, G de gravitación universal por el producto de las masas de la Tierra y del satélite partido por el cuadrado del radio orbital, y eso sería igual a la masa del objeto por la aceleración centrípeta, que le escribimos como nos indica la ecuación de arriba. Haciendo un poco de álgebra, se cancelan las m's, que son la masa del objeto, en este caso el satélite, y despejamos la v de velocidad del satélite y logramos observar algo intrigante. La velocidad del satélite no depende de la masa del satélite, sino de la distancia a la cual está este. Entonces, por ejemplo, si un satélite anda por aquí, tendrá una cierta velocidad proporcional bueno, al inverso de la raíz cuadrada de la distancia que lo separa del centro de la Tierra, ¿sí? De tal manera que si el objeto estuviera en una órbita más alejada, este número sería más grande, por lo tanto, esta velocidad sería más pequeña. Entonces, leyendo aquí lo que nos comenta la presentación, como se puede observar, la velocidad del satélite a lo largo de su órbita no depende de la masa, sino del radio orbital. Finalmente, si nosotros recordamos que la tercera ley de Kepler relaciona al cuadrado del periodo con el cubo del radio, nosotros lo que vamos a encontrar es que la constante de proporcionalidad K es 4 pi cuadrada entre g por m. Recuerden que la velocidad del objeto, en este caso el satélite, es la distancia recorrida en un tiempo dado. Vamos a tomar ese tiempo dado como un periodo orbital, o sea, todo el tiempo que tarda en dar la vuelta completa a este círculo, y la distancia recorrida será el perímetro del círculo, entonces 2pi por r. Si nosotros hacemos el álgebra correspondiente, obtendremos esta ecuación. Recuerden que en la ley de Kepler nos decían que A era el radio orbital, entonces únicamente tendríamos que sustituir A por R para obtener esta ecuación que está por aquí. Y bueno, finalmente aquí la ponemos en rojo, el resultado de la tercera ley de Kepler a partir de las leyes de Newton. Bien, pues aquí un pequeño ejemplo. Dice, para un satélite de órbita circular a 780 kilómetros sobre la superficie terrestre, ¿cuál sería su rapidez orbital? ¿Y cuál es el periodo de la órbita medido en horas? Aquí están las sustituciones. Ponemos la velocidad igual a la raíz cuadrada de g por m sobre r. Metemos todos los números en nuestra calculadora y obtenemos esa cantidad ahí, 7463.7. Calculamos el periodo con la fórmula correspondiente y recuerden siempre utilizar las unidades correctas. En este caso, la S representa segundos, no es SEG, sino simplemente la S. Convertimos eso a horas y obtenemos esta cantidad, 1.67 horas. Recuerden entonces que la velocidad y el radio orbital están íntimamente relacionadas. Si nosotros quisiéramos ir más rápido en una órbita, pues lo que ocurriría sería que tendríamos que cambiar de órbita, ¿no? Bueno, con esto damos fin a la presentación y cualquier duda que tengan, pregunten al instructor. Nos vemos en clase.